Actualmente vivimos en un mundo globalizado, en donde la cultura, sin duda alguna, es uno de los elementos que no se deben de pasar por alto al momento en que se lleva a cabo una negociación a nivel internacional. Es por esto que la cultura es un elemento fundamental en el estilo de administración y los sistemas de negocios, ya que define el comportamiento, los patrones generales de valores y motivación. El estilo de administración incluye la cultura, valores administrativos, así como los métodos y las conductas de negocios que prevalecen en un país. Y la disposición para ajustarse a las diferencias es importante para lograr el éxito en un mercado internacional. Diversas marcas, en busca de una aceptación de un nuevo mercado, requirieron de una adaptación de su producto. Los cambios pueden ser rasgos en los logotipos, nombre del producto, la tipografía, el sabor, entre otros. Es importante destacar que al adaptar un producto no significa que la empresa pierda identidad o personalidad, ya que sus objetivos, misión y visión de la compañía siguen siendo los mismos. La clave del éxito de la adaptación está en conocer la cultura propia y comprender la cultura del país en el que se introduce el producto. En el ámbito de los negocios existen tres aspectos culturales. El primero de ellos son los aspectos culturales imperativos, que son las costumbres y expectativas de negocio que deben de cumplirse, obedecerse o evitarse para relacionarse con éxito. Un ejemplo de este aspecto es que en Japón la puntualidad es un indicador de seriedad a la hora de realizar una negociación o reunión de negocios. El ser puntual significa que valoran el tiempo de los demás y por lo tanto genera una buena imagen. La forma de vestir es de suma importancia. Es conveniente vestir de colores oscuros, puesto que los colores llamativos son considerados de mal gusto en dicho país. El segundo aspecto hace referencia a las conductas o costumbres que los extranjeros están dispuestos a cumplir o en las que desearían participar pero que no son obligatorias. A esto se les denomina aspectos culturales opcionales. En algunas culturas no es mal visto que las personas no se saluden de beso y el ingerir bebidas alcohólicas para celebrar una negociación en ocasiones puede ser opcional. Pero hay que tener cuidado con este tipo de aspecto cultural, ya que este tipo de costumbre puede ser imperativa en otro país. Por ejemplo, los ingleses consideran que es un insulto a la comida de los anfitriones si al terminar la porción de comida no se deja completamente limpio el plato. Sin embargo, en la cultura china, consideran que al realizar este acto se está cuestionando su generosidad. Por último, los aspectos culturales excluyentes se refieren a las costumbres que son exclusivamente para las personas que viven en un determinado lugar y que los extranjeros no pueden llevar a cabo, como por ejemplo utilizar ciertas vestimentas o aparentar ser de alguna religión. Esto sería algo ofensivo para el país de origen. Tomando en cuenta lo anterior, se puede determinar que a la hora de hacer negocios intervienen diversas estructuras, valores, costumbres y conductas que no se deben de pasar por alto, pues de esto depende en gran medida la aceptación de una empresa en el mercado internacional. Cuando se estudia la manera de hacer negocios y que intervienen diversas culturas, es necesario hacer énfasis en el índice de individualismo-colectivismo y el índice de distancia de poder. Las personas que realizan negocios internacionales se enfrentan al desafío de diversos patrones de autoridad. Existen tres tipos de estos patrones. El primero de ellos son decisiones directivas, el segundo decisiones descentralizadas y por último decisiones grupales o de comité. En el primer tipo usualmente se da cuando la empresa es pequeña, por lo que se toman decisiones centralizadas. Sin embargo, cuando la organización crece y por lo tanto su administración se vuelve de forma más profesional, la toma de decisiones se vuelve descentralizada, en donde los ejecutivos de diversos niveles gerenciales tienen la autoridad sobre las funciones que realizan. Por último, las decisiones grupales o de comité pueden ser de manera centralizada o descentralizada. Esto depende de la participación individual de la alta gerencia y del estilo de toma de decisiones descentralizada.
Para entender el estilo de administración se requiere conocer y comprender los valores que sin duda alguna van ligados con las metas que tiene la organización. Aspectos como la seguridad, movilidad y vida personal influyen en la manera de administrar, debido a que impacta la motivación de cada una de las personas que contribuyen para la empresa. Algunas personas ven como sinónimo de seguridad el salario que perciben por el trabajo realizado, al igual que la permanencia en un puesto o con algunos beneficios que la empresa les proporciona, como por ejemplo algunos planes de jubilación. Afiliación y aceptación social. Las compañías a nivel global han fomentado el sentido de pertenencia dirigido directamente a la alta dirección y a los equipos de trabajo. Acumular un grado elevado de compromiso abre panoramas de crecimiento, tanto para un empleado como para un propietario. Por ejemplo, los japoneses, desde el momento que estampan la firma en un contrato, crean un enlace de fidelidad con la organización. La aspiración es representar los colores de la empresa y no únicamente los de su profesión. Otro caso para ejemplificar es el de Alemania. Los empleados tienen la certeza de que su trabajo es valorado. Por lo tanto, se esfuerzan para realizar más actividades en el menor tiempo posible. Situación que genera un alto grado de pertenencia a las virtudes del negocio. El poder y la motivación por el logro son dos concepciones que regularmente se combinan en México y Estados Unidos. Los verdaderos líderes reconocen y emplean el poder que obtienen de un puesto alto para motivar a las personas de su alrededor al cumplimiento de los objetivos, tanto personales como profesionales. Para lograr una comunicación efectiva en una cultura existen dos estilos. El primero es la comunicación cara a cara, el segundo es la comunicación por Internet. La comunicación cara a cara debe señalarse que no existe la exactitud al traducir un idioma a otro. Por ejemplo, la expresión neta en México se ha convertido en habitual para brindar veracidad a la información. Sin embargo, en Estados Unidos genera confusión al escuchar o leer la palabra anterior, puesto que en el territorio estadounidense no existe una traducción oficial para esta palabra. Pasando a la comunicación por Internet, se ha vuelto primordial que un negocio extienda su venta a las páginas web. Cada sitio electrónico que es creado debe contener especificaciones que generen atracción para el consumidor. Una de las tendencias en la actualidad es el multilingüe, concepto que indica el uso de dos o más idiomas. Algunos ejemplos son Amazon, que abarca español, inglés, alemán, portugués, coreano, entre otros idiomas. La empresa Coca-Cola, que incluye una variedad de idiomas como español, inglés, francés, portugués, alemán, italiano, japonés, chino, etc. Un supermercado muy conocido llamado Walmart cuenta con un sitio web en versión español y otro en inglés. Y Adidas, que es una marca deportiva, brinda la oportunidad de elegir entre español e inglés en su página web. Formalidad y temporalidad. La introducción de un nuevo producto en un país que se conoce por lo menos 70% de las características comunes resulta ser más sencillo a comparación de una organización que plantea formar un acuerdo con un artículo recién fabricado en un territorio desconocido. El país de Estados Unidos ha sido considerado como informal en la perspectiva de la nación alemana y francesa, puesto que, en algunos sectores del territorio estadounidense, regularmente se dirigen a las personas con su nombre de pila, situación que los alemanes lo perciben de forma negativa de no llegar a conocer a la persona por lo menos 10 años. Con respecto a Francia, es una tierra aún más exigente en la formalidad. Requieren pronombres para formar una conversación.
aunque sean contactos con los que se comunican diariamente. La cultura de un país puede utilizar dos tiempos. El primero es el tiempo monocrónico y el segundo es el policrónico. Referente al monocrónico, predomina la concentración en una sola actividad, manteniendo un orden cronológico. Se prioriza el compromiso por la productividad sobre las relaciones humanas y requieren cumplir con los planes establecidos con exactitud. Los nacionalismos que aplican con mayor frecuencia el tiempo monocrónico son estadounidenses, suizos, alemanes y escandinavos. En relación al tiempo policrónico, tiene la finalidad de realizar varias acciones a la vez, con la probabilidad de interrupciones de otras personas, y su uso origina que los seres humanos formen relaciones entre sí para incorporarse a una cultura de alto contexto. La comunicación con la gente se convierte en una rutina y se crea un vínculo de preocupación a largo plazo. En una organización es fundamental darle importancia a las negociaciones. Un negociador debe garantizar su preparación constante y previa a cualquier reunión, específicamente si existe un posible cierre o rechazo a un acuerdo. Para desarrollar la comunicación persuasiva en una junta, debe considerar lo siguiente. 1. El conocimiento acerca del producto. 2. Los cambios de precios y términos. 3. Los servicios asociados. 4. Las variantes culturales. Y 5. La coherencia entre lo que se piensa y lo que se dice. Un ejemplo clave es el país Inglaterra. Los negociadores están dispuestos a intercambiar información. Sin embargo, en el proceso debe asistirse con vestimenta conservadora y con puntualidad. Orientación hacia el marketing. La orientación hacia el marketing describe el estudio con el que la empresa descubre las preferencias de los consumidores, un aspecto que se convierte en primordial a cumplir. En México y en otras partes del mundo ha dominado el marketing a través de creadores de contenido en formato digital. Hoy en día las personas han puesto en pausa la exclusividad de adquirir un producto o servicio para enfocar su atención a la interacción con las diferentes personas dedicadas a crear un material de valor en Internet. El marketing digital y dentro del concepto la publicidad digital han demostrado que es posible posicionar una marca en una variedad de idiomas, estilos de vida, gustos y costumbres, mediante plataformas que transmitan información en cualquier momento. Por ejemplo, la presentación y las características que conforman un producto, el precio, anuncios publicitarios de próximos lanzamientos, entre otros detalles. Las plataformas más reconocidas para aplicar marketing y publicidad son Google AdWords, Bing Ads, Facebook Ads y Marketplace, LinkedIn Ads, Twitter Ads e Instagram para empresas. Otras orientaciones que pueden relacionarse con el marketing son producción, producto y ventas. En cuanto a producción, la empresa mantiene la mirada fija en el proceso de fabricación y busca que en el inventario exista suficiente producto terminado para vender. En el producto, la organización renueva sus materiales para elaborar productos con mayor calidad. Y en las ventas, los encargados del departamento tienen el propósito de atraer a los actuales y nuevos compradores, por lo que se actualizan frecuentemente acerca de las nuevas formas de comunicar las ideas a los usuarios. Sesgos de género en los negocios internacionales. Los sesgos de género que existen en algunos países en contra de las mujeres gerentes, aunados a los mitos adaptados por los gerentes hombres, provoca que las compañías multinacionales piensen más de una vez en ofrecer asignaciones internacionales a las mujeres. Aunque existen instituciones para concientizar y dar valor al trabajo de la mujer, como lo es Organization of Women in International Trade, asociación mundialmente reconocida que promueve a las mujeres que operan en el comercio internacional y les ofrece redes y posibilidades de formación,
el mundo en su totalidad todavía no está preparado para ver a las mujeres en los altos puestos de una organización. En Corea del Sur, por ejemplo, lugar donde a menudo las mujeres no son tomadas en serio en los negocios, frustradas por las dificultades de ascender en un mundo corporativo dominado por hombres, con muy poca posibilidad de ascenso en la jerarquía corporativa y empleos mal remunerados con poco avance, empezaron a fundar sus propias empresas, con miles de obstáculos y con la presión cultural, pero dieron un gran paso. Ética en los negocios. Como se sabe, este término es complejo, ya que si dentro de un país existe duda de lo que es correcto o incorrecto hacer, con mayor razón a nivel mundial, ya que la diversidad cultural determina diferentes valores aceptables y lo que es correcto en un país, en otro podría significar una ofensa. Por ejemplo, obsequiar regalos muy costosos en situaciones de negocios suele ser muy mal visto en Estados Unidos, e incluso como un acto de soborno. Pero en muchos países del mundo, los regalos no solo son aceptados, sino también esperados. Ahora hablemos sobre corrupción. Según la Real Academia Española, la corrupción es acción y efecto de corromper, vicio o abuso. El significado de la palabra corrupción no en todos los países significa lo mismo. Algunos estudios indican que los países con alto nivel de colectivismo, como las naciones asiáticas, tienen mayores niveles de corrupción en los préstamos bancarios que las culturas individualistas. La perspectiva occidental sobre el soborno. La decisión de pagar un soborno genera un gran conflicto entre lo que es ético y correcto, lo que es redituable y en ocasiones necesario para las compañías. Muchos competidores globales consideran que los sobornos son un medio necesario para alcanzar las metas de los negocios. Por ejemplo, Volkswagen fue sorprendida falsificando equipo para pruebas de motores en finalidad de cumplir los estándares gubernamentales de emisiones para los autos de diésel. La promoción por parte de Estados Unidos de leyes internacionales antisoborno condujo a la creación de una serie de acuerdos entre los miembros de las naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización de los Estados Americanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El soborno y otras formas de corrupción durante mucho tiempo fueron considerados casi un estilo de vida para los negocios. Ahora cada vez más se catalogan como delito y la brecha de cumplimiento de la ley que existe entre Estados Unidos y el resto del mundo parece estar cerrándose. Reino Unido, Brasil y Canadá promulgaron sus propias leyes anticorrupción en años recientes. China, por su parte, está reduciendo los salarios y las prestaciones de los ejecutivos en las empresas estatales, con un esfuerzo por reducir la corrupción. El soborno y sus variaciones. Culturalmente, los distintos grupos muestran actitudes muy diferentes hacia el soborno. Algunas culturas parecen estar más abiertas a la aceptación de sobornos, mientras que otras, como la de Estados Unidos, desaprueba públicamente estas prácticas. La diferencia entre soborno y extorsión depende si el hecho fue resultado de una oferta o de una solicitud de pago. La oferta voluntaria de pago de alguien que busca obtener alguna ventaja ilegal se denomina soborno. En cambio, es extorsión cuando alguien se ocupa un puesto de autoridad o obtiene los pagos ejerciendo presión sobre una persona que solo busca algo a lo que tiene derecho legalmente. Otras variaciones del soborno son las dádivas para acelerar trámites, el cohecho y las cuotas por agentes. Las dádivas para acelerar trámites implica una cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo, un regalo o servicio que se entrega a cambio de un proceso mucho más ágil. Por otro lado, el cohecho implica el pago de grandes cantidades de dinero con el fin de incitar a una persona a cometer un acto ilícito en beneficio de quien ofrece el soborno. Y las cuotas por agente es cuando una persona de negocios no conoce con certeza las normas y regulaciones de un país y ésta puede contratar un agente para que represente a la compañía en ese lugar, por ejemplo, la contratación de un abogado. Decisiones éticas y socialmente responsables. En las operaciones de negocios normalmente surgen dificultades al tomar decisiones, establecer políticas y llevar a cabo operaciones de negocios. Estas dificultades abarcan 5 áreas grandes, que son 1. Prácticas y políticas de empleo. 2. Protección del consumidor. 3.
protección del ambiente. 4. Pagos políticos y promoción en los asuntos políticos de un país. Y 5. Derechos humanos básicos y libertades fundamentales. Existen 3 principios éticos que ofrecen un marco de referencia para ayudar a que el profesional de marketing distinga entre lo correcto o lo incorrecto, que son 1. Ética utilitaria, 2. Derecho de las partes y 3. Justicia e imparcialidad. La ética utilitaria optimiza el bien común o beneficia a todas las partes implicadas. El derecho de las partes implica la acción que representa los derechos de los individuos. Y por último, pero no menos importante, la justicia o imparcialidad, que engloba la acción que representa la justicia e imparcialidad de los involucrados. En la actualidad, la responsabilidad social ocupa cada vez más espacio en las agendas corporativas. La toman más en cuenta las empresas. Aunque tal vez en el pasado las compañías hicieron donaciones en efectivo a organizaciones no gubernamentales, está surgiendo de nuevo esta tendencia de ayudar y ser socialmente responsables. La influencia cultural en el pensamiento estratégico. La cultura influye considerablemente en lo que piensan los gerentes acerca de las estrategias de negocios. En las culturas menos individualistas, los trabajadores y la gerencia suelen cooperar. Por ejemplo, en Alemania y en Japón, la gerencia se hace responsable del bienestar de los trabajadores. Por lo tanto, sus ingresos por ventas son más estables a través del tiempo. Y con esto se evita los despidos al estilo estadounidense, ya que como sabemos, tiene un enfoque individualista y utiliza la confrontación entre la gerencia y los trabajadores, esto provocando que huelgas y despidos masivos, causando inestabilidad en las compañías. Es importante recordar que los profesionales de marketing también utilizan y toman en cuenta la estabilidad de las compañías en otros países para poder invertir en ellas. Culturas orientadas a las relaciones frente a las culturas orientadas a la información. Es importante distinguir la diferencia entre estas dos variables para poder hacer una predicción acerca de una cultura desconocida. Las culturas orientadas a la información tienen características como bajo contexto, individualismo, baja distancia de poder, el soborno es menos común, poca distancia a partir del inglés, franqueza lingüística, tiempo monocrónico, Internet, enfoque en el primer plano y competencias. Estados Unidos es un ejemplo de esta cultura. En cambio, en la cultura orientada a las relaciones, sus características son alto contexto, colectivismo, alta distancia de poder, incluyendo el género, claro. El soborno es más común, mucha distancia a partir del inglés, poca franqueza lingüística, cara a cara, enfoque en el segundo plano, reducir los costos de transacción y tiempo porocrónico. Japón es un ejemplo de esta cultura.